Hola, hola, hola. ¿Qué tal tú? Pues nada, puse a grabar desde ya. Eh, si quieres comenzamos, ¿no? Y si pues si alguien se va incorporando, pues que vaya llegando poco a poco, ¿no? Ok, pues voy a Bueno, compartir pantalla y vamos a ello. sí, bueno, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por todo el apoyo. Pues vamos a la segunda parte de herramientas para el cambio, ¿no? Para el cambio, para hacer el cambio profesional que necesitamos para podernos ingresar al mercado laboral. Muchas gracias y adelante. Patricia, no puedo compartir, me tienes que dar Ah, permiso. oh, pues veamos cómo es esto. Ujú. Aquí, pues ahora. Eh, sí, ya puedo. Vale, pues mm, y aquí vamos. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale, Sí, se ve todo bien. Todo espera, que bien. Os pongo más cerquita que tengo la cámara. Así, así os veo. Vale, estupendo. Pues empezamos con la segunda sesión. Em, para los que no estuvieron en la primera sesión, simplemente explicar que, bueno, siempre empezamos estas sesiones con el querido yo del futuro porque esperamos le hacemos la promesa de que vamos a hacer las cosas de manera diferente, de que si ahora no están funcionando la búsqueda laboral o el cambio profesional, pues tenemos que hacer algo diferente y esa es la promesa que le hacemos a nuestro yo del futuro. Vale, esta siempre también empezamos con estas estadísticas de que realmente hay una situación de insatisfacción profesional muy bestia. Gallup es una entidad que hace todas estas estudios de la felicidad laboral bueno, y del desempleo de todo. Bueno, la insatisfacción laboral es muy alta y nuestra estadística también en App es que hay mucha gente que no hace nada por ello. Hay mucha gente que se apalanca en la queja y no cambia las cosas. No sé si es vuestra situación, yo la he vivido aquí, yo he sido una de estas personas que me he quejado en el bar con mis amigos del trabajo. Entonces, simplemente, bueno, solamente por intentar, aunque sea ver este webinar, pues ya darnos un aplauso porque estamos mirando ya de hacer algo de manera diferente para cambiar los resultados. Ok. También muy rápidamente, por si no habéis visto el primer webinar, hablábamos de esa complejidad del cambio o de la búsqueda laboral. Em, no es que seamos ni lentos, ni perezosos, ni más idiotas que el resto, es que el cambio es muy complejo. Y este cambio empieza teniendo muy claro el por qué quiero ese cambio. A ver, si no tenemos trabajo, está muy claro el porqué de ese cambio, pero si estamos en un trabajo que a lo mejor, ostras, hemos venido a España y no hemos conseguido trabajo de lo nuestro, nos hemos tenido que meter en un trabajo pues menos cualificado, por ejemplo, ¿no? Pues tener muy claro el por qué quiero cambiar. ¿Vale? Y la razón de quiero más dinero no es una razón suficiente, ¿vale? Lo que necesitamos es entender también esa visión, porque no queremos escapar de un trabajo, queremos ir hacia otro trabajo, ¿vale? Tenemos que tener muy claro hacia dónde tenemos que ir y luego tener un plan. ¿Cómo vamos a llegar a esa visión? ¿No? ¿Cómo vamos a llegar a ese trabajo? Y como los planes están muy bonitos, pero luego llegan los incendios diarios, las cosas que cambian, bueno, nuestras distracciones, etcétera, más el contexto de un mercado súper complejo, de las personas que somos súper complejas, los sesgos que hay de edad, de nacionalidad, de orientación, de todo esto, pues hace que
para hacer ese cambio necesitamos una estrategia más que nunca. ¿De acuerdo? ¿Y qué queremos decir con estrategia? Nosotros la dividimos en 5 partes. La primera es método y herramientas. El hecho de empezar a trabajar con bueno, con un orden, con unas mejores prácticas, ¿vale? Que nos va a ayudar a navegar ese camino que no va a ser fácil. Después, la gestión emocional y de creencias limitantes. Lo mismo, durante este camino que va a ser una montaña rusa muy bestia, atendernos a atender a nuestra emoción también, ¿vale? Porque no porque vamos a estar abajo, vamos a estar arriba y a veces estaremos abajo también. Pues tenemos que remontar otra vez, tenemos que gestionar esto. Revisar los planes, porque los planes, bueno, los que hacemos nunca funcionan del todo bien, entonces tenemos que ir revisando, vigilar mucho con nuestra productividad, el no distraernos, como sabemos que es una cosa que cuesta mucho encontrar trabajo o el cambio profesional, pues oye, nos damos a la lobotomía de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? No tenemos que estar ahí productivas. Y luego tener esta mentalidad de cambio que es de la que hablamos ayer. Y todo esto acompañado, mucho mejor acompañado de personas que te apoyen en este cambio para no estar, no hay que sufrirlo sola o solo el cambio. Y esto es lo que te da más posibilidades de hacer ese cambio, esa búsqueda laboral de éxito. Vale, esta es otra pregunta que hacemos, que, bueno, solamente presentarnos, pues somos Ana, Euge y Caro, las tres hemos pasado por distintos cambios, a veces forzados, a veces queridos, ¿no? Y deseados, pero siempre nos han costado estos cambios, no han sido fáciles y con esta, bueno, con esta historia que supongo que es la vuestra también, pues nos dimos cuenta de algunas cosas, ¿no? De que el cambio es un proceso, el cambio no viene de ya, quiero un cambio y pasa ya, y va de 0 a 100, sino que es un proceso, pues que ya veremos cómo es, ¿no? De que no existe una solución universal mágica, lo que te funciona a ti a lo mejor no me funciona a mí, por eso, porque el mercado es distinto, porque yo soy distinta, porque las condiciones son distintas, el perfil es distinto, entonces el método mágico, la solución universal, no el método, la solución universal mágica no existe y no existe el currículum mágico, por ejemplo, ¿no? Y que las soluciones para el cambio, pues si no son holísticas, no están funcionando. Tenemos que entender ese cambio con toda su complejidad para cuidar todos los aspectos de ese cambio, ¿vale? Y por eso montamos App Career Design, que es un servicio donde acompañamos estos procesos de cambio y de búsqueda laboral. Sepas o no sepas qué quieras ser de mayor, con una metodología propia basada en el design thinking que combina reflexión, diseño y acción, porque la reflexión sola no funciona, el diseño solo no funciona, la acción sola no funciona. Totalmente guru free, por esto de que los milagros no existen, hay que currárselo, hay que trabajarlo un poquito y luego con mucho foco en valor, en entender que, ostras, las personas tenemos unas condiciones, estamos con unas circunstancias, tanto puede ser de tiempo, de dinero, pues intentando optimizar siempre el valor que damos a las personas. Dicho esto, de estas presentaciones súper rápidas, bueno, pues empezamos ya con bueno, con el workshop. Ayer hablábamos de que los cambios no funcionaban así, del yo presente al yo futuro, sino que funcionan un poco así, ¿no? Que es un cambio de, pues eso, de navegar de montaña rusa. Y hoy vamos a empezar ya con los métodos y con el método de las herramientas. Entonces, hablábamos de que no hay un secreto, no hay un milagro, pero me gusta empezar con esto, que es el secreto del cambio, porque es muy obvio cuál es el secreto del cambio. El secreto del cambio es empezar. Empezar a hacer cosas de manera diferente. Si lo que estás haciendo ahora no te está funcionando, tienes que empezar a hacer las cosas de manera diferente. ¿Vale? Crear una marca personal estratégica. Y cuando hablo de una marca personal estratégica, ya veremos que no es un currículum y ya está. No es una red social y ya está. No, tiene que ser algo estratégico y ahora profundizaremos en ello. Después una vez tenemos esa marca personal estratégica, trabajar nuestros embajadores de marca. Los embajadores de marca son aquellas personas que cuando nosotras no estamos delante, van a hablar bien de nosotras. ¿Vale? Ayer lo comentaba también, pero son esas personas que cuando en su grupo de WhatsApp de trabajo de hace 2 años, de ese trabajo que han dejado, dice, hey, hola, ¿qué tal? ¿Conocéis a una persona que? O en mi trabajo busco a una persona que. ¿Conocéis a alguien que? Pues que vuestro nombre aparezca. Estos son los embajadores de tu marca personal, profesional. Y luego, por último, entender los procesos de selección. Esto no deja de ser un juego muy adulto, ¿vale? Pero que tiene unas reglas. Hay que entender esas reglas del juego. ¿Sí? Y estas reglas no nos las enseña nadie, las tenemos que aprender. Y en vuestro caso, probablemente las reglas difieran un poquito más, ¿no? Porque estáis en un país nuevo. Entonces, ¿cómo funciona todos los procesos de selección? Pues esto cambia un poquito.
Entonces, hoy nos vamos a centrar en lo que yo creo que es el aspecto más importante, que es el de crear esa marca personal estratégica, ¿vale? Entonces, una marca personal estratégica empieza por pues entender qué queremos contar, ¿vale? Entender quiénes somos, qué queremos contar, qué podemos aportar, qué es lo que queremos, ¿vale? Y una vez tenemos esto un poquito claro, ¿vale? Que esto es la carta de los Reyes Magos, digamos, cuando tenemos esto un poquito claro, entonces tenemos que hacer una incursión en el mercado, ¿vale? Porque con todo esto que quiero, ostras, ¿qué objetivo profesional voy a tener, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Porque no podemos ir a todo, tenemos que tenemos que tener un objetivo profesional claro. Entonces, cuando tenemos el objetivo profesional claro, aquí ya hacemos, en inglés se llama deep dive, no sé, buceamos, nos metemos de dentro en ese objetivo profesional, en ese mercado, en esa industria, en ese perfil, nos metemos de cabeza y lo aprendemos absolutamente todo para crear esa marca personal estratégica. ¿Vale? Este es el orden. Entonces vamos a empezar, vamos a hacerlo paso por paso y vamos a empezar por la primera parte, que es la del autoconocimiento. Y aquí las preguntas más claves son ¿qué aporto y qué quiero? Entonces, en app, bueno, pensamos muchas veces que las personas piensan, bueno, que este autoconocimiento mucha gente no lo trabaja porque piensa que no es para ellos y pensamos que es una creencia falsa, ¿no? Que el autoconocimiento no es solo para los que no saben qué hacer con su vida, sino que realmente cuanto más conozcamos, y además el tema del autoconocimiento es como infinito, ¿no? Nunca te acabas de conocer bien. Cuanto más tengamos ese encaje del perfil y de la empresa, con lo que tú quieres y lo que puedes aportar, y lo que tú quieres y lo que puedes aportar, lo puedes bajar a palabras muy concretas, a cosas muy concretas, pues más auténtica será tu marca y tu candidatura y más fácil será tener éxito en los procesos. ¿Vale? Entonces, eso, que el autoconocimiento es para todos, hay que hacer ese trabajo. Entonces, empatizar contigo mismo, entender un poquito, ¿no? Te ayuda a, upa, pues eso, entender, poder ser un poco crítica, ¿no? Con lo que queremos. Y ya sabemos que el mercado está difícil. Pero tenemos que ser críticos porque no deja de ser una transacción. No estamos aquí, y lo hablaremos después, no estamos en una posición de por favor, dame un trabajo. Es una posición de igual a igual. Que cuesta mucho posicionarse así, pero nos tenemos que posicionar de igual a igual. Entonces, si ellos quieren, ellos piden, tú también pides, ¿vale? Entonces tenemos que ver que hay ese encaje, porque uno de los errores que cometemos muchísimo, y entiendo que cuando estamos en posición de desempleo es diferente, ¿vale? Pero uno de los errores que cometemos es el querer escapar de esa caca de trabajo que tenemos muchas veces y nos vamos a cualquier otra cosa. No, y muchas veces, pues, ostras, repetimos otra vez el mismo error, ¿no? Después nos va a ayudar a entender nuestras fortalezas y entrar muchísimo más confiado en el proceso de cambio, porque una cosa es empezar ese proceso o esa búsqueda laboral o esos currículums y esos LinkedIn y esas entrevistas diciendo... Sí, me gusta mucho trabajar en equipo y que todas estas cosas que suenan tan genéricas que no conectan con el reclutador. Necesitamos creernos nuestras fortalezas y decirlas con peso. Yo soy así, me lo creo y te lo voy a explicar y te voy a aportar todo este valor, ¿sí? Y bueno, al final, pues conectar con ese perfil de sector y empresa y venderte mejor porque te gusta, no porque quieres un trabajo y porque quieres pagar la hipoteca, sino porque has encontrado un sitio y dices, ostras, es que estoy, joder, encajan los valores, es que lo que voy a hacer es lo que más me gusta. Y entrar así a un proceso de selección cambia muchísimo. Y ya sé y me bajo a la realidad, ¿eh? La realidad de que no te llaman y que llevas meses y a veces años ostras, en que no encuentras trabajo, pero aún así nadie te va a hacer un favor, es una transacción. Entonces, como es una transacción, ellos piden valor y tú aportas valor. Y tenemos que entrar en ese diálogo, en ese juego totalmente confiados, ¿sí? Okidoki. Y luego, el autoconocimiento lo que nos permite es explorar alternativas a ese puesto para el que no hay tantas ofertas. Y volvemos ahí también a la historia de ayer, ¿no? De decir, una cosa es decir, quiero el título de laboratorio, de técnico de laboratorio, y otra cosa es decir, vale, ¿qué es lo que necesito yo, ¿no?
qué es lo que quiero yo. Porque si tengo claro qué es lo que quiero, lo bajo a un nivel más esencial, pues quiero comunicar, quiero trabajar en equipo, quiero un montón de cosas. Esto me permite abrir la ventana de oportunidades. Si solo voy a técnico de laboratorio, pues, y no hay de eso, pues estoy un poco fastidiado o fastidiada. Entonces, mejor empezar desde ese sitio donde podemos abrir más rango de oportunidades. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, en App Career Design lo que trabajamos son estas cosas, ¿vale? Y para cada cosa, obviamente, hay un proceso, hay un método, porque esto es una pregunta muy genérica. La primera es la situación actual, porque no es lo mismo un proceso de una persona que está medio bien económicamente, que una persona que no está bien económicamente, por ejemplo. Se toman decisiones diferentes. Entonces, entender cuál es la situación actual. No es lo mismo una persona que está desmotivada que una persona que está motivada. Hay que trabajarlo desde ahí, a partir de ahí. Después, los ingredientes. Para mí, los ingredientes, para nosotros, los ingredientes son esas cosas que queremos sí o sí en un trabajo. Y son esas cosas que a veces damos por sentadas. Yo os pongo aquí un ejemplo muy chorra, pero que es real. Yo, bueno, yo soy ingeniera informática, luego me metí en una multinacional, bueno, muchos cambios, acabé en un departamento de marketing en una multinacional y fui mamá. Y cuando fui mamá dije, ostras, estoy haciendo chicles, ¿vale? Y estoy trabajando un montón de horas, estoy viajando un montón, pues a lo mejor eso a mí ahora no me encaja desde una posición de privilegio total, lo sé. Entonces dije, pues ya, a mí lo que me apetece ahora es impacto social. Y lo que hice fue, pues me puse de voluntaria en Amigos de la Gente Mayor, que está aquí en Barcelona, y, y es una ONG súper bonita, es una ONG que tiene una visión y una misión fantástica, pero yo lo único que pensaba es, qué aburrimiento. Y mira que buscaba impacto. Me estaba aburriendo como una ostra. ¿Por qué? Porque estaba intentando escapar de lo que quería de lo que tenía a lo que realmente no tenía. Y me estaba olvidando de esas cosas que realmente, ostras, sí que las estaba disfrutando en el trabajo. Por ejemplo, pues como ingeniera informática, pues yo soy ingeniera, me gusta resolver problemas. Pues yo necesitaba algo de complejidad en ese trabajo. Esto es solamente un ejemplo, ¿no? De tener muy claro qué es lo que necesitáis en ese trabajo y no dar por sentado las cosas que ya tenéis, ¿vale? Em, ¿Qué más? Los valores. Los valores son aquellas cosas que, así como los ingredientes van cambiando según nuestro momento, los valores son más inamovibles. Y aquí también tiene que haber un encaje. Hay veces que dices, bueno, tampoco encaja mucho, no pasa nada, pero cuando hay una divergencia muy bestia, ostras, hay un conflicto muy bestia, se nota. Se nota y no estás bien y no sabes, hay algo en el estómago y dices, ostras, no estoy bien, no sé exactamente por qué, pues es ese desencaje de valores. ¿Qué más? Las fortalezas, que hemos hablado antes, entender cuáles son mis fortalezas, entender cuál es el conocimiento que aporto, mis degrees, mis certificaciones, mi conocimiento, lo que sé hacer y también entender cuál es esa vocecita, ¿no? De saber detectar esa vocecita que nos está diciendo que no podemos, pero que no la podemos dejar tomar decisiones a esa vocecita. Y finalmente, alinearnos también con los intereses y frustraciones, porque esta soy yo, ¿no? Este es el problema que tenemos que resolver. Yo necesito un futuro profesional que tenga el máximo de estas cosas. Es la carta de los Reyes Magos, lo sabemos, ¿eh? Y para algunas personas los ingredientes van a ser, oye, yo quiero un salario de tanto. Para otras personas a lo mejor el salario es menos importante y lo que necesitan es más creatividad. Me lo invento. Pero cada uno tiene su foto y todas las fotos son absolutamente válidas. Pues con esta foto, ¿no? Tenemos que entender, vale, cuál es mi situación actual y cuál es mi foto, ¿no? Ese cambio que estoy buscando para entender cuán grande es el cambio que buscamos. En general, bueno, hay muchas veces que ese cambio no tiene que ser muy grande, que en realidad el cambio está en nosotros. Otras veces es un pasito que teníamos que dar, es algo muy pequeñito, pero que no es que nos cueste, no es que el cambio sea muy grande, es que nos cuesta la estrategia, no la otra parte, la del mercado. Entonces vamos a verlo. Vale, una vez tenemos esta foto, lo que tenemos que hacer es abrir el abanico, ¿vale?
cuántas vidas profesionales encajan conmigo, sobre todo aquellas personas que, ostras, es que no ven ofertas en el mercado. Una cosa es que vean ofertas y que no les llamen y otra cosa es que no vean ofertas de lo suyo o que vean ofertas pero dices, ostras, hay 3 ofertas y somos 1 millón de personas buscando esto. Entonces quizás mejor diversificar y mirar otras opciones. Opa. Porque la realidad es que no hay un futuro perfecto, hay muchos futuros buenos. No tenemos que apegarnos a un título, nos tenemos que apegar a lo que a a ese problema que es el yo, ¿vale? Ok. Entonces, con este yo que yo he definido, pues, ostras, hago una sesión de ideación o ideo distintos futuros. Pues yo creo que podría ser, además de técnico de laboratorio, podría ser, me lo estoy inventando ahora, ¿vale? Pues podría ser recepcionista de hotel o podría ser payasa de la tele, me da lo mismo, ¿no? Vamos a idear todas esas cosas que encajan con mis ingredientes necesarios. Y a veces no, aquí este ejercicio es uno de los más complicados porque estamos tan apegados a un título y estamos tan apegados a yo soy lo que he estudiado o yo soy lo que he hecho durante 5 años, a ese título, que nos cuesta mucho soñar, ¿no? E imaginar otros futuros. Pero la realidad es que hay otros futuros, ¿vale? Yo pasé os doy ejemplos, y solo es un ejemplo de muchos que han pasado por A, pero por no explicar cosas que no son mías. Yo pasé de ingeniera informática, en trabajar en informática, directamente sin hacer ningún curso a marketing, a un departamento de marketing de una empresa de gran consumo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad, aunque los títulos eran súper diferentes, cuando los bajabas encajaban las dos cosas. Entonces, cuando tenemos, bueno, ¿de dónde salen las ideas? Pues en App utilizamos un montón de fuentes de inspiración. A veces a veces es nuestra creatividad, pero no nos fiamos de nuestra creatividad o no solamente nos apoyamos en nuestra creatividad, sino también hacemos pues exploraciones en LinkedIn, hacemos un montón de test, utilizamos la inteligencia artificial a tope con esto, porque no es magia, es curiosidad. Entonces, cuando no vemos nada más, lo que necesitamos es, bueno, pues explorar un poquito para ver otras cosas, aunque nos parezcan una locura. Da lo mismo, ahora no estamos tomando decisiones, estamos poniendo en un papel todas las cosas que podríamos ser. ¿Vale? Entonces después, bueno, agrupamos y clasificamos las ideas y entonces empezamos a explorarlas. Empezamos a explorar para decir, ostras, si puedo ser 20 cosas, ¿por cuál empiezo? No puedo empezar por todas, ¿no? Y entonces, nosotros una cosa que hacemos se llaman las visiones de futuros o mapas de Odisea, donde bajamos un futuro a una foto a 5 años y les hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que me dice el sentido común que podría ser de mayor? ¿Qué es lo que me genera curiosidad de explorar? ¿Y qué es lo que me hace ilusión, por ejemplo? Estas serían 3 preguntas, pero podemos generar tantas visiones de futuro como queramos. Y entonces, a partir de ahí, pues tenemos que empezar a tomar decisiones. ¿Qué objetivos profesionales podemos tener por ahí? ¿Vale? Ok, sigamos. Eh, Ahora lo que tenemos que hacer con ese objetivo profesional es meternos de lleno en el mercado para tomar decisiones. ¿Sí? Es muy importante, y esto lo hablaba ayer también, es muy importante diferenciar la hipótesis del dato. La hipótesis puede ser, ok, soy una flipada que digo que yo lo puedo hacer toda o pienso que las cosas son así, ¿vale? O el otro extremo es que no voy a poder, es que no me van a coger, es que no sé cuánto. Estos son hipótesis y no podemos dejar que estas hipótesis informen nuestra decisión. Vamos a tener datos validados, vamos a validarlos. Entonces, lo que necesitamos tener es esta foto tan clara y validada como sea posible. Esta soy yo, con todos mis futuros profesionales que podría ser, pues tengo que validar, para escoger ese objetivo profesional, tengo que validar cuántos de ellos, o sea, cuáles soy capaz de hacer. Y a lo mejor, pues mira, este no soy capaz de hacer, pero haciendo un cursito de inglés, a lo mejor ya está dentro aquí. Y luego, opa, y luego cuáles son viables, por cuáles me van a pagar para hacer esto. ¿Sí? Esta es la primera exploración que tenemos que hacer y que le tenemos que, entre comillas, preguntar a ese futuro profesional. Pues, ¿cómo validas tus visiones de futuro? Nosotros lo hacemos, ayer hablábamos de la mentalidad de prototipado, pues nosotros lo hacemos hablando con un montón de gente, explorando, investigando, pero sobre todo hablando con personas. De Internet se pueden sacar un montón de cosas, de inteligencia artificial se pueden sacar un montón de cosas, pero nada como hablar con personas que han pasado por ese futuro que tú quieres o que tú estás explorando.
¿vale? Y el resultado de esta exploración puede ser, pues sigo sin tenerlo claro. En ese caso, pues voy a necesitar hablar con más personas, a validar más. O voy a tener que volver al tablero de las ideas y crear esa nueva visión del futuro. O me estoy dando cuenta, después de todo esto, de que no estoy tan mal, de que ese trabajo que pensaba yo que era tan caca, pues ostras, en realidad te encaja bastante bien. Simplemente que yo me he metido en ese bucle tóxico o pesimista de que estoy mal, estoy mal, estoy mal, y a lo mejor cambiando algo pequeñito en ese trabajo estaría muy bien. El cambio está en mí. O bien decides tu cambio profesional. Ahora que ya has visto que, ostras, que es posible, que es viable, pues vamos a hacer a lo mejor ese curso para cubrir ese agujero, agujero de skill, ese skill gap. O ya lo tienes todo, pues vamos a crear esa marca profesional y personal. O vamos a empezar a diseñar ese negocio porque pensamos que, bueno, que ese es nuestro futuro. Vale. Y si salto este paso, me salto el paso del autoconocimiento. Pues lo que hablábamos de que tu estrategia pasa por escapar de lo que no te gusta en vez de ir hacia aquello que sí te encaja. Haces cursos que no acabas o luego no utilizas, cambias de trabajo sin saber exactamente por qué. Las probabilidades de que no estés bien en ese nuevo sitio se incrementan, ¿vale? Entonces, esa es la primera parte, trabajar el autoconocimiento, aunque sepas hacia dónde quieres ir, ¿vale? Vamos a validarlo todo esto. Vamos a darle razones, vamos a dar ese argumento que cuando nos preguntan, oye, ¿por qué quiero ser esto? Pues que sea un argumento sólido, porque encaja con esto de lo que yo quiero, ¿sí? Y porque buscáis ese valor y esas fortalezas que yo tengo. Vale, nos vamos a la siguiente parte, ¿vale? Que es la conocimiento del mercado. Por aquí estaba la bolita del autoconocimiento y ahora la del conocimiento del mercado. Porque la historia que hemos descubierto que tenemos que contar, se la tenemos que contar a alguien. Y no es lo mismo contársela a una persona de recursos humanos de una ONG que una persona de recursos humanos del sector de finanzas. Me lo invento, ¿vale? Tenemos que entender cómo mide el éxito ese mercado, esa industria, ese perfil, esa empresa. Porque le voy a contar la historia de una manera u otra. Vale. Entonces, empecemos por la parte del sector, el perfil y la empresa. Para conseguir un trabajo tienes que conocer mejor que tu competencia a esto, ¿no? Al sector, perfil y la empresa y demostrar tu autoridad. No solamente es, pues he hecho esto, esto y esto, no, tienes que demostrar autoridad, tienes que decir que eres, eres muy bueno en lo que haces, ¿no? Entonces, para poder decir soy muy bueno en lo que hago, pues tendremos que saber que la otra persona está valorando eso y no otra cosa. Entonces, del sector, entender que sabemos del sector, cuáles son las tendencias, cuál es la problemática. Nos vamos a redes sociales ostras, ¿cuál es la problemática de la ONG? Ahora me lo estoy inventando, ¿eh? Pues que con todos los desastres naturales, todos los fondos, todos los patrones se van a otras causas, por ejemplo, y me quedo sin dinero. Bueno, pues entrar en un proceso entendiendo esto es diferente a entrar en un proceso sin haber entendido esto, por ejemplo. ¿Cuáles son las tendencias de ese perfil? ¿Qué sabemos de ese perfil que el resto no? Y esta es una de las cosas que la gente cae un montón, y es que no profundizan el perfil, incluso si ellos son expertos. Lo trabajan todo de manera superficial y hay que bajarlo, hay que trabajarlo, hay que entender qué es lo más complejo de ese perfil, qué problema intenta resolver ese perfil. No es lo mismo poner en un currículum, hago páginas web, que poner en un currículo, hago páginas web incrementando el tráfico a la empresa en un 60%, por ejemplo. Sabemos que mi página web no existe porque existe para resolver un problema. Tenemos que entender muy bien cuál es ese problema. Y tenemos que entender muy bien, pues, si el éxito se mide en visitas a esa página web o se mide en satisfacción del equipo o cómo se mide. Porque entonces las historias que contemos tienen que encajar con esas métricas de éxito. No, como tenemos muy poco screen time, tiempo en el escenario, ¿vale? No, el foco de atención que vamos a recibir de un reclutador es muy pequeñito. Entonces, tenemos que asegurarnos que las historias que le contamos encajan con esas métricas y no irnos por ahí, que muchas veces nos vamos por ahí. Vale, y de la empresa, ¿no? ¿Qué sabemos de la empresa? La empresa quiere que estés medio enamorada de esa empresa, no quiere que trabajes en otras, quieres que estás buscando trabajo en esa empresa por una razón concreta. No, y no otra más. Me explicaba alguien de App que al principio, que lo que le pasaba es que como echaba los currículums así, en plan sin mirarlos ni nada, ¿no?
Después la llamaban en la empresa por teléfono, ¿no? Y la persona de recursos humanos y no se acordaba de quién era. Dice, ¿cómo qué? ¿Quién eres? Y no sabes o sea, la imagen tan pésima que se da cuando no te sientes especial como empresa. ¿Sí? Entonces, haz los deberes, entiende qué quiere la empresa, entiende cuál es su misión, su visión, cuál es, dónde se mueve esa empresa, en qué mercado oculto, mira las redes sociales, todo esto lo puedes hacer. Vale. ¿Y cómo validas todo esto? Bueno, pues validas, como hemos dicho antes, ostras, explorando Internet, por supuesto, pero mirando inteligencia artificial, pero hablando, mirando la empresa, la web de la empresa, pero hablando con personas. Nosotros tenemos una metodología que los llamamos las charlas informativas, que, bueno, que es como una plantilla que te permite, bueno, que te permite conectar con personas de manera un poquito más automática, de enviar así un poquito para... Y no os podéis imaginar la cantidad de personas que contestan. Y hablar con una persona te da tanta información que otras personas que no han hecho este ejercicio, otros candidatos no tienen, que te permite tener esa ventaja competitiva. Vale. Vamos ahora, tenemos el mercado, hemos hecho todos los deberes, nos lo hemos currado mogollón, la parte del mercado, conocimiento de mercado, nos hemos currado mogollón la parte de autoconocimiento y ahora lo que tenemos que hacer es bajarlo a una marca personal estratégica. Vamos a ello. La primera cosa que tenemos que entender es que no busco trabajo, voy a solucionar un problema. A nadie le importa, con todo el amor del mundo y sabiendo que la gente lo está pasando mal, pero a nadie le importa si estás buscando trabajo. Lo que le importa a la empresa es si me vas a solucionar mi problema. Y tú te tienes que posicionar esa candidatura como solucionador del problema que tienes. Porque no hay ninguna empresa que ponga un puesto o una oferta de trabajo en el mercado si no tiene un problema que resolver. Nadie es tan bueno, nadie hace estas cosas. Entonces, si ponen una oferta en el mercado laboral es porque hay un problema para solucionar. Y tú te tienes que, soy muy pesada con esto, pero te tienes que posicionar como solucionadora o solucionador del problema, no como por favor dame trabajo. ¿Sí? Y piensa que si están buscando todavía es porque no han encontrado a nadie. Entonces, te tienes que posicionar, siempre digo esto, te tienes que posicionar como para que te pongan la alfombra roja y que te digan, ay, gracias por estar aquí, casi. Vale, pues hablemos de ese currículum estratégico. Imagínate tu currículum al lado de 250 currículos más. Y esto es una cosa que no hacemos nunca, porque vemos nuestro currículum y pensamos, qué bonito es nuestro currículum, qué bien está. Pero si lo imaginamos al lado de 250, veremos que no es tan diferente y que hay currículums mejores. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio de visualizarlo como un mogollón de currículums y por qué se va a diferenciar. Vale. Y entender que ese currículum genérico no va a funcionar, porque va a haber currículums que no sean genéricos, va a haber currículums que hablen directamente a esa industria, a ese perfil y a esa empresa. Un currículum que le esté hablando a esas tres cosas. Y tu currículum a lo mejor pues, no habla a nadie en concreto, pues ¿con quién va a conectar más el reclutador? Pues con ese currículum que está hablando de su problemática, está hablando de sus valores, está hablando de sus métricas de éxito. Vale, entonces en App normalmente trabajamos, bueno, nos llega un currículum, sí, o el currículum que han utilizado siempre. Y lo primero que hacemos es, lo pasamos a currículum básico. El currículum básico, por poneros un ejemplo, es el currículum que no tiene faltas de ortografía. Me voy al extremo, ¿eh? Pero es el currículum que así, yo no sé mucho ni del mercado, ni del perfil, ni nada, no sé nada, pero ya veo que ese currículum no está bien, que le falta la experiencia, le falta no sé cuánto, tiene faltas de ortografía, está muy apretado. Bueno, es un currículum que así a simple vista parece que está bien, pero no es estratégico, porque ahora lo que tenemos que hacer es ese currículum estratégico. Y empezamos haciendo un currículum estratégico por sector y perfil. A veces el sector no es tan relevante, pero como he dicho antes, por ejemplo, si estás trabajando en el tercer sector, es súper importante cómo les estás hablando. No le puedes hablar igual a una persona, al sector, echando un currículum para una ONG que echando un currículum para un banco. Entonces, aquí es relevante. Hay veces que no es tan relevante, pero lo que sí que es relevante es la parte del perfil. Tiene que estar ajustado a ese perfil, con todo lo que hemos aprendido, ¿vale? Esto no sale de la nada, sale del trabajo que hemos hecho. Y finalmente, cuando tenemos este currículum, que ya está súper bien, este currículum estratégico de sector y perfil, es muy fácil que nos lleguen las ofertas, si hay ofertas, y
personalizarlo un poquito más para adaptarlo a la empresa, pero lo tenemos el 90% que está muy bien, pues vamos a adaptarlo un poquito más a la oferta y bueno, y a esos valores, a cómo habla la empresa. Pero que sepamos que ese currículum estratégico de sector y perfil ya está muy bien, pero vamos a darle ese push. Y a lo mejor no lo hacemos con todas las empresas, pero las que queremos realmente, pues sí que lo vamos a hacer. Vamos a hacer ese siguiente paso. Vale, entonces vamos a hablar un poquito de ese currículum estratégico y ese currículum entre básico y estratégico, vamos a hablar. Lo primero es cuidar los detalles y demostrar que te importa el proceso. Entonces, pues eso, pon un currículum pues, que no tenga faltas de ortografías, que esté bien hecho, sí, un currículum que hay que cuidar del proceso, ¿vale? Ponle esfuerzo, personalízalo en la medida que puedas y, bueno, y entonces lo enviamos. De ese currículum, una cosa súper importante es eliminar la información que distrae y ayudarle a decidir llamarte. Dame un segundito, vale. Eliminar la información que distrae. Pensar que hay una web que me parece que es el test de los 6 segundos, donde te pones en el papel del reclutador y tienes que escoger si un currículum, te van pasando currículums así online, y tienes que escoger si un currículum pasa a la pila de los noes o a la pila de los quizás. Entonces tienes 6 segundos y ya verás que no puedes leerlo todo. Entonces tenemos que hacer, yo siempre digo que tenemos que tener un currículum que esté lleno de ese oro, que cuando pasemos por donde pasemos no le dé valor al reclutador o a la empresa o con quien estés hablando, ¿vale? Tenemos que hacer ese ejercicio. Me he encontrado currículums de 2 páginas que dices, por favor, en 6 segundos a mí no me da tiempo a mirar todo esto. Entonces probablemente me quede en la dirección donde vive, la calle. Esa calle, mm, ¿qué pasa? ¿Es importante? Yo la pregunta que siempre hago es, si quito esta información, ¿van a dejar de llamarte? ¿Van a dejar de llamarme? Si quito esto, ¿van a dejar de llamarme? Por ejemplo, yo que, pues en mi caso soy ingeniera informática, ¿vale? Si quito que no sé Microsoft Office, ¿van a dejar de llamarme? Pues probablemente no, probablemente asumirán que eso. Si quito que en esta función, en esta empresa he hecho esta función, yo qué sé, project manager, que he gestionado proyectos, pues a lo mejor asumen que esto ya lo he hecho. Entonces vamos a quedarnos con el oro y quedarnos con esa información que va a generar suficiente curiosidad a la persona para que nos llame. Porque aquí no estamos intentando explicar toda nuestra historia, no estamos intentando conseguir un trabajo, lo que estamos intentando es conseguir una llamada. Entonces, eliminaremos toda esa información que nos distrae y le ayudaremos a decidir llamarnos con esa información que realmente tiene valor y que encaja. Aquí es donde ese trabajo que has hecho de entender el mercado, de entenderte a ti misma, ahí ya lo haces encajar. ¿Sí? Porque hay una cosa muy importante, es que si la empresa es adecuada y si el perfil es adecuado y tú tienes lo que tienes que tener, ten en cuenta que no te están rechazando a ti, están rechazando a cómo cuentas tu historia. Y tu historia se puede contar de muchísimas maneras. Está en tu poder el poder cambiar la historia que cuentas. Eh, Si tengo un currículum que no me consigue entrevistas, pues voy a cambiar para que un currículum me consiga entrevistas. Si tengo un currículum que me consigue entrevistas, pero no paso entrevistas, pues algo voy a tener que hacer para pasar las entrevistas, para conseguir ese trabajo. Y las áreas de zona de control son esto, tu autoconocimiento, el conocimiento del sector de la empresa y el perfil, el networking, ¿vale? Esos embajadores de marca personal que hablábamos, y luego el cómo creas esa marca personal y cómo la activas. Hay que saberla activar también. ¿Y si me salto este paso? ¿Qué pasa, no? Bueno, pues yo siempre digo que se convierte en una serie de hartazgos. Este proceso de búsqueda laboral es lo más deprimente que puedas encontrar. Porque uno, no tienes control sobre el proceso, no te llaman y no sabes por qué, ¿no? Actualizas el currículum al pum pum o echas currículums al pum pum, no te llaman y no sabes el por qué. Luego, el sentir cómo baja la confianza con cada rechazo. En vez de que esto sea un proceso de aprendizaje, es un proceso, ¿no?, de bajada de confianza, porque cada vez vas más perdido o más perdida. De bloquearte porque no sabes cómo contar tu historia, porque realmente no sabes con quién estás hablando y hay que entender con quién estás hablando. Y de la rutina, yo la llamo la rutina from hell, del infierno, que es revisar el email, mirar InfoJobs, echar currículums y así cada semana. Entonces puedes seguir así,
¿no? Que es un poco lo que el proceso más general, ¿no? De, ostras, miro los portales de empleo, veo una oferta interesante, pues le envío mi currículum. O bien, y luego, bueno, a lo mejor con un poco de suerte tengo una entrevista y luego el contrato. O bien puedes maximizar las posibilidades con estrategia. La estrategia es, entiendo bien qué historia quiero contar, entiendo bien a quién le estoy contando esta historia y así creo un currículum y un LinkedIn estratégicos y con eso, pues cuando ya tengo esto, con los portales de empleo y de LinkedIn, pues veo una oferta interesante, lo ajusto, ese currículum lo ajusto a la oferta, creo esa carta de presentación también, si es necesario, hay veces que no es necesaria. Y para ese plus extra, pues tengo 6 embajadores de marca personal que lo que hacen, uno es, me hablan y me comparten conocimiento de ese sector y perfil que luego yo puedo aterrizar en mi currículum y que otras personas a lo mejor no van a aterrizar en ese currículum. Eso por un lado. Y por otro lado, hacen de atajo a ofertas interesantes para que nos podamos saltar pues la cantidad de candidatos y luego no hemos hablado aquí porque no nos da tiempo los ATS, que son los robotitos estos que filtran por palabras clave y a veces tu currículum no pasa porque no has puesto una miserable palabra clave y no llega una persona humana que va a ver qué guay es esta persona. Entonces, bueno, tenemos que aprender a lidiar con los ATS, que esto también lo hacemos, pero por otro lado, si tenemos atajitos, pues muchísimo mejor. Entonces, cuando tenemos la entrevista, todo ese conocimiento que tenemos lo vamos a revertir en la entrevista también, porque sabemos que tenemos que explicar. Una cosa es el currículum. Aquí venía no sé quién persona vino, un par de personas han venido así, que me decían, es que he comprado el servicio de que me hagan el currículum. Y es como que te hagan el currículum, ¿no? Pues si hay una persona, por ejemplo, hay por ahí servicios que te hacen el currículum. Y luego yo pienso, ¿y este currículum quién lo defiende? Porque si no has hecho todo este trabajo de autoconocimiento, o sea, si no te lo has trabajado tú, en la entrevista vas a ir, que sí, a lo mejor consigues la entrevista, pero ¿cómo vas a pasar esas entrevistas? Entonces, bueno, vale la pena hacer ese trabajo y maximizar las posibilidades. Cuando trabajamos con personas y vemos dónde invierten su tiempo, pues se quedan muchísimo bueno, en mirar ofertas, ¿no? Buscar ofertas, cambiar el currículum así al pum pum o ya está, ¿no? Y estar ahí delante del ordenador, pues no. Nosotros decimos que la parte más importante, o sea, tienes que dedicar muchísimo tiempo al autoconocimiento, tienes que dedicarle muchísimo tiempo al conocimiento del mercado para después, ostras, hacer ese currículum estratégico y luego, pues, análisis de la oferta y ese currículum para la empresa, ¿vale? Primero este de sector y de perfil y luego de la empresa. Si estás todo el rato con lo naranja o no, con un currículum sin mirar esto, ostras, hay posibilidades de que cueste mucho. A lo mejor estás en un sector que es muy fácil, pero entiendo que si estás aquí es porque está costando. Entonces, vamos a hacer las cosas de manera estratégica. Vamos a dedicarle tiempo, aunque pensemos, ostras, eh, qué pesado, pero vamos a dedicarle tiempo para conseguir diferentes resultados. Pues nada, esto es lo que hacemos en App. No sé si tenéis, no sé qué hora es, si me he ido muy pronto, muy rápido, pero me gustaría, no sé si tenéis alguna pregunta o no. Si hay preguntas, eh, Pues no veo por acá. podéis lanzarlas por el QA, ¿no? El botoncito de QA de Zoom. Preguntas que nos hacen. Si no hacéis preguntas, a un par de preguntas que siempre nos sueltan. Una es si no tengo experiencia, ¿no? Esa es la pregunta más gorda. Si no tengo experiencia, ¿cómo lo hago? Bueno, hay que hacer ese proceso. Porque a lo mejor no tienes experiencia, tú piensas, esa es tu hipótesis que no tienes experiencia, pero a lo mejor cuando divides esas experiencias en funciones y en cositas más pequeñitas, se llama la transferencia de skills esto. Cuando hacemos esa transferencia de skills, vemos que realmente que el título es diferente, pero que encajan muchísimas cosas. Entonces, lo que tenemos que entender es cuál es ese gap. Encaja todo esto, pero tengo este gap, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Es crítico y tengo que descartar esta posición? O no es crítico, o puedo cubrirla de otra manera, ¿no? Entonces, esta es una parte que a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor no tienes experiencia, pues no tienes experiencia y tienes que conseguir experiencia de alguna manera. Em, Mohamed, Moja, hizo un curso él era psicólogo, hizo un máster o un posgrado, un curso de estos de bootcamp de UX Research. Y estuvo meses
o sea, súper bien, ¿eh? Lo trabajó todo súper bien. Y tuvo meses que no le llamaban, que no conseguía la llamada. Entonces, bueno, hicimos ese análisis y vimos es que realmente le faltaba un poquito de experiencia, no mucho. Bueno, estuvo 3 meses o 4 meses, hizo un voluntariado, así entre comillas, para App, hizo un voluntariado para no sé quién y ya tenían 2 líneas más en ese currículum. Pues ahora está trabajando en Adidas de UX Researcher. O sea, fue la diferencia entre no tener experiencia, pasarse 3 meses pues ayudando y, y experimentando cosas para después poder hablar de esas cosas en la entrevista y en el currículum y conseguir el trabajo, que lo tenía muy trabajado antes, también. O sea, en su caso era este gap. Esta es una de las cosas. Luego también me hablan de la edad. ¿Qué pasa con la edad? Eh, ¿Y qué pasa con toda la experiencia que yo tengo? Pues yo tengo 53 años y tengo un currículum que es así de cortito. Y el año pasado o el anterior, creo que fue, me parece que fue el año pasado, a principios del año pasado, pues lo puse en el mercado para probar, ¿no? Para validar el método que tenemos en App Career Design. Y obviamente escogí la oferta que encajaba súper bien, o sea, lo trabajé muchísimo, escogí la oferta porque realmente me llamaron y pasé todo el proceso. Pero me llamaron con un currículum que me había, o sea, con muchísimos años de experiencia, era así, muy espaciado y me había quedado espacio para decir por qué quería trabajar en esa empresa, imaginaros. Entonces, por un lado, lo de la edad, no tenéis que explicarlo todo. Y por otro lado, quitaros también el peso de que la edad bueno, que os van a rechazar por la edad. Habrá empresas que sí, que sean pues edadistas y habrá empresas que no. Hay un sitio que se llama Generación Sabia que trabaja con candidatos de más de 50 años también y por ahí hay alguna oferta también. Nosotros hemos hecho cosas con ellos. Em, ¿Qué más? No sé si hay más preguntas o no. Patricia, Ana. Sí, yo creo que hay algo importante, es que, bueno, la mayoría de las personas que llegan acá, pues no tienen cómo corroborar, o las empresas que le van a contratar, cómo corroborar, por un lado, su experiencia o confirmar sus conocimientos, ¿no? Porque, bueno, están llegando y pues lo que presentan es lo que traen del otro país. Sí, Entonces, creo que pero eso genera mucha confusión y bastante incertidumbre a la hora de presentarse para una oferta de empleo. yo creo que también puede ser una creencia limitante y ahora me vas a decir que no, ¿eh? Pero, o quizás yo siento que si demuestras tu conocimiento, el título, que no esté validado, no esté validado o lo que sea, no sé si es a esto a lo que te refieres, ¿eh? No importa tanto. O sea, si tú demuestras tus experiencias, o sea, hablas con autoridad, es que se nota una persona que no tiene experiencia de una persona que tiene experiencia, una persona que sabe que ha hecho los deberes y una persona que no ha hecho los deberes. Siempre nos fijamos, si hablo de la complejidad del puesto y empiezo a explicar historias de lo que yo, que tengo experiencia, sé que es más complejo, ostras, estoy demostrando mi autoridad. La otra cosa es explicar cosas que no demuestran mi autoridad. Allí hay una historia que siempre explico yo, que es una chorrada, ¿no? Vamos a hacernos el ejercicio de imaginar un currículum. Y este es el error que todos cometemos, ¿eh? Yo también lo he cometido porque nadie nos explica de otra manera. Pues imaginar dos currículos, imaginaos dos personas, ¿vale? Y que son Manolo y Pepe, que trabajan de recepcionistas en un hotel, me lo estoy inventando. Manolo es, bueno, súper majo, súper amable, recibe a los clientes vamos, con súper bien, le cuadran todos los números, tiene las cuentas súper claras, tiene todo súper organizado, una maravilla, ¿vale? Y Pepito y me voy al extremo, voy a ser muy bestia, Pepito huele mal, insulta a los clientes, roba dinero, me voy al extremo, ¿vale? Pero para ponerlo en extremos. Bueno, pues en el currículum, Pepito y Manolito ponen exactamente lo mismo. Recepcionista de hotel, gestión de habitaciones, gestión de la limpieza de no sé cuánto, gestión de las reservas. Las dos personas ponen exactamente lo mismo. Y este es un error que cometemos, porque les estamos diciendo que hacemos cosas, pero no les estamos diciendo lo bien que lo hacemos. Y, ostras, cuesta mucho meternos en esta mentalidad porque nos cuesta muchísimo vendernos y decir, ostras, ¿quién soy yo para decir lo buena que soy? Pues que si no lo dices tú, ¿quién narices lo va a decir? Y lo tenemos que decir con números, o sea, con métricas, con las métricas de éxito, aquellas que hemos hablado antes, con esas métricas de éxito, con las que sabemos que van a valorar las otras personas. Entonces,
se me ha ido la pregunta original, pero esto era importante que lo explicara también, Patricia. Eso, que tenemos que decirles lo buenos que somos y tenemos que demostrar autoridad. Y luego, ostras, pues ya, ya manejaremos el tema de los títulos y todo eso. Y también depende de las empresas. Hay empresas que son más titulitis y otras empresas que pasan un montón de los títulos y decir, bueno, pues sí, tienes esto, pero demuéstrame que lo haces bien, ¿no? Vamos a hablar y conversamos. Uy, me he subido ahí con la energía. Vale, perfecto. Pues ¿Qué no más? sé si alguien más tiene otra pregunta o algún comentario. Pues nada, sobre todo os dejo con método, ¿vale? Si no habéis visto el anterior, mirar el tema de la metodología, de la mentalidad también, de seguir las cosas con método, de no hacerlas al pum pum, de hacer las cosas de manera diferente, estamos aquí si necesitáis que os acompañemos y nada, ya está. Vale, Muchísimas perfecto. gracias por... Sí, ambos webinars quedarán cargados en la plataforma para que disponibles para todos en la sección de empleo. Y pues nada, seguimos por acá a la orden y muchas gracias. Mucha suerte a todos y mucho optimismo, ¿vale? Sí, vale, Venga, muchas gracias. hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Okidoki. Bueno, Patricia, pues me Vale, voy pitando. Gracias, ya hablamos. bueno, hasta luego. Adeu. Ay, ¿cómo grabar esto?